La construcción de esta obra ha permitido el atraque de los cruceros más grandes del mundo. Tiene una longitud de 3,5 kilómetros y protege el cultivo de ostras y clochinas valencianas. Bienvenidos a la ampliación del puerto de Valencia. El puerto de Valencia es de los más grandes de Europa. Es una puerta por la que las empresas que venden sus productos en el extranjero pueden llegar a más de 160 países diferentes. Esto es posible porque en el puerto de Valencia atracan barcos grandes, muchos de ellos de hasta 400 metros de largo. 400 metros, sí, como si pusiésemos 4 campos de fútbol pegados uno tras otro. Ahora mismo nos encontramos aquí, en el mirador de la ampliación norte del puerto de Valencia, pero nuestra aventura comenzará aquí, en este punto, donde recorreremos todo este dique de 3,5 kilómetros, llegaremos al nuevo faro hasta llegar al final del dique, donde encontraremos las bateas con todas las clochinas. Comenzamos por el túnel que da acceso a la zona norte del puerto. Es un túnel por el que cada día pasan trenes y camiones cargados con mercancías de todo tipo. En la parte más cercana de la costa se encuentran los muelles donde atracan los cruceros y precisamente aquí, donde ahora mismo se encuentra ese barco, hace unos años se atracó el buque Aquarius con varios centenares de migrantes que fueron atendidos aquí en la ciudad de Valencia. Como veis, estamos caminando por las obras de abrigo de la ampliación norte del puerto de Valencia, unas obras que fueron inauguradas el 23 de abril del 2012, como bien indica en esta placa. Esta obra tuvo un coste de 200 millones de euros, de los cuales 74 fueron financiados por el Fondo de Cohesión de la Unión Europea. Estamos en el mirador de la ampliación, conocido también como el mirador de la Ministra, y desde aquí se puede ver los 3 kilómetros de recorrido que tiene esta nueva ampliación del puerto de Valencia. Y desde acá arriba se puede ver Sagunto, la Pobla de Farnals, Porsa Playa, Patacona y la playa de la Malvarrosa. En un futuro, este dique de abrigo albergará la nueva terminal de contenedores. Será una terminal que tendrá una línea de atraque de 2 kilómetros de longitud y será totalmente eléctrica. A mis espaldas tenemos el nuevo faro del puerto que utiliza la energía solar para recargar sus baterías. Y por cierto, no nos podemos mover mucho porque este faro emite unas grabaciones de aves que ayudan a ahuyentar a las gaviotas y que así no ensucien las placas solares. Desde el final del dique de la ampliación despedimos la visita por unas instalaciones que serán las más modernas y las más sostenibles del mundo para dar servicio a las empresas y a las personas.